Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este viernes 28 de mayo. Podríamos decir prácticamente que se termina el mes de mayo. Y bueno, el país nuevamente comienza a recobrar el ritmo, la transición se efectuó, el gobierno ha consolidado sus nombramientos, por lo menos los principales. Ya cada uno tendrá que ir chequeando cómo estructura cada ministerio, cada representación en las provincias. Claro, la Asamblea está organizada, ha tenido dificultades en el cumplimiento de algunos de los temas, separaciones de legisladores, en fin, bueno, como les decía, se retoma el ritmo, y en las reuniones de ayer la señora doña Guadalupe Llori decía que van a promover ya las sesiones presenciales en la Asamblea, y que por lo tanto requiere de vacunación para los asambleístas, así como para el personal, ojalá también para los que cubren la tarea diaria en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Y vamos a iniciar con una primera propuesta que fue, yo diría, una de las propuestas del señor presidente Lasso desde el año 2017, y que la ha venido reforzando, y que hoy la presenta como un proyecto de ley, la Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación. Él decía que la primera intención era derogar la ley de comunicación, la que nosotros denominamos ley Mordaza, pero la Constitución tiene previsto que exista una ley de comunicación, y claro, ya desde lo primero se llama Ley Orgánica de Libertad de Expresión, que ésta sirva no para sancionar ni perseguir, sino para promover este derecho humano y para tratar este tema y acercarnos un poco a los conceptos que tiene la nueva legislatura. Hemos invitado, aunque no nueva en la legislatura, a la asambleísta Dariana Pazley del Partido Social Cristiano, al señor asambleísta el doctor Dalton Bacigalupo, y al asambleísta Darwin Pereira, el coordinador de Pachacuti. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Asambleísta Pazley, bienvenida, buenos días. La comunicación, usted ha hecho comunicación, pero además su experiencia legislativa ya estuvo en el tema de la reforma, entonces tiene ya una visión. Este proyecto tiene dos cosas que llamaban la atención. La una, que al parecer son dos leyes en una, ¿no es cierto? Que la primera parte, que es la conceptual, en donde hay algunos artículos, digamos, que sustentan la libertad de expresión. La otra, que lleva al tema de la publicidad, que lleva al tema de la cultura y lo de las frecuencias, o sea, el espectro radioeléctrico. Y que desde nuestro punto de vista creíamos que eso debía estar aparte, no vincular a la ley de libertad de expresión. ¿Cuál es su primera lectura de este proyecto? Bienvenida nuevamente, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días a quienes nos acompañan hoy en este panel, y sobre todo a los ecuatorianos que exigen una agenda legislativa que responda a las necesidades ciudadanas. Con respecto a este proyecto de ley enviado por el presidente de la República, nosotros, como usted bien dice, Francisco, estuvimos en la legislación anterior y estuvimos en contra de la ley de comunicación y de todas las instancias creadas para sancionar y para liquidar a los medios, ¿no? Este proyecto presentado por el presidente recoge observaciones de relatores internacionales para garantizar precisamente el ejercicio del periodismo, sobre todo el de investigación, que sea libre de mordazas. Somos defensores de la libertad de expresión. Creemos que la prensa libre es un puente que une al pueblo ecuatoriano y a la política.
para generar transparencia, para que conozca qué es lo que está pasando en estas altas esferas. Y eso es lo que hay que defender y eso es lo que debe contener este proyecto. Se elimina la calumnia como delito, es un tema que preocupa a la ciudadanía, pero se elimina la pena de carácter penal. Se elimina el tema de prisión per se, pero se mantiene la posibilidad de la acción civil. Algo importante para cerrar mi intervención sobre este tema es que tal vez un error del proyecto, Francisco, es que se pretende eliminar el CORDICOM. Sabemos que este organismo fue creado en una pregunta de la consulta popular en el año 2011. Es decir, que si el pueblo aprobó en las urnas que este organismo conste en la ley, ni el presidente ni tampoco la Asamblea Nacional pueden desconocer este mandato popular. Solo podría ser revertido con otra consulta. Sí, bien, estas son estas primeras apreciaciones del proyecto que luego se podrá avanzar en el debate. Saludar nuevamente al doctor Dalton Bacigalupo, señor asambleísta Bacigalupo, bienvenido, buenos días, Dalton. Bueno, las dos cosas que acaba de plantear. La una, me permito consultarle si ya en esta primera lectura para nosotros ha sido importante, incluido el título. Después tenemos algunas observaciones ya como medios de comunicación sobre el articulado, pero acaba de topar dos temas muy importantes. El tema de la existencia o no del CORDICOM, y nos recuerda una cosa que no la habíamos previsto el resto, diríamos así, la señora asambleísta Dayana Pazley, que el CORDICOM debería existir. Y entonces esta estructura a través de la cual se ejecutaba la ley, bien podría servir, ¿no?, para llevar un registro, para cumplir, digamos, encontrarle otras actividades que promueva la propia eliminación del 182 del COIP sobre la calumnia, que no es que desaparece como delito, sino que no es un tema penal. En fin, estas cosas. ¿Cuál es su primer acercamiento a la ley, señor asambleísta Bacigalupo? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco, gracias a los contertulios. Yo recuerdo la frase para mí del único izquierdista válido como tal en el continente, José Mujica, porque es el único líder izquierdista del país que auténticamente pues vive según sus principios éticos, y no hay izquierda sin ética, porque este hombre no robó, este hombre fue un grande de la historia uruguaya, que dijo alguna vez que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Eso viniendo de un exguerrillero, de un hombre con principios de solidaridad, de justicia, bueno, de impulso a los intereses de los más pobres del continente y del mundo. Esa frase para mí es una frase categórica, pero sí es necesario efectivamente pues regular algunos aspectos en el ejercicio de la libertad de expresión y la comunicación, y es necesario pues definitivamente una ley. Yo suscribo lo que ha dicho Dayana Pazley, que por ejemplo una de las omisiones que se puede encontrar en el texto legal es la desaparición del CORDICOM, que podría subsistir para efectos de hacer, ¿qué le digo?, advertencias e incluso sanciones a medios de comunicación que no cumplan estrictamente la normativa legal. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué pasa si un medio impide el derecho a la réplica? Eso no está contemplado en el actual texto legal, pero puede darse porque aquí tenemos de todo pues en el país, pues, ¿no? Empresarios de prensa pues sensatos, cumplidores de la ley, pero también tenemos de pronto caprichosos que tienen un medio de comunicación y se niegan eventualmente a otorgar el ejercicio de la réplica, ¿no? ¿Qué organismo puede intervenir en una situación de conflicto como esa, ¿no? Entonces, esa idea, más otras que se pueden incorporar, justificarían la subsistencia del CORDICOM como una institución sancionadora, por supuesto dentro de parámetros pues sensatos, civilizados, pues no los parámetros pues que nos aplicó el correísmo, que era prácticamente pues de persecución y búsqueda de desaparición de aquellos medios de prensa que no comulgaban con el régimen, ¿no? Entonces,
Esa observación, le digo, de Dayana, yo creo que es muy válida y creo que hay que incorporarla en el texto definitivo, ¿no? La Bien. situación, por ejemplo, del ejercicio profesional de los periodistas. Algún momento yo escuchaba a Edwin Pereira hacer algún comentario de esto, ¿no? El ejercicio profesional de los periodistas debe ser de alguna manera salvaguardado en sus calidades, en sus intereses, en esta ley. Nada se dice respecto de eso. Así que esos dos temas podrían justificar la subsistencia del Cordicom. Por ahora, eso es lo que adelanto en esta primera intervención, Francisco. Muchas gracias, Dalton, y saludamos nuevamente al coordinador de Pachacútec, al señor asambleísta Darwin Pereira. Claro, el tema de la profesionalización fue topado por el relator, tanto por el relator de libertad de expresión de la OEA, como el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas, y que dijo que siendo un derecho humano no se podía poner trabas al ejercicio de esto. Para los profesionales es un tema importante, pero siempre hemos cuidado de que la ley de comunicación tenga los parámetros de esto, de la libertad de expresión, más que del ejercicio profesional, o a su vez que se mezclen, y por eso era nuestra reflexión sobre que en la ley de comunicación se vincule el tema de frecuencias, el tema de cultura y esto, ¿no es cierto? Pero claro, está ahí para el debate. Saludamos nuevamente al señor asambleísta Darwin Pereira. Bienvenido. ¿Cuál su primer acercamiento a este proyecto de ley, asambleísta Pereira? Buenos días, un saludo a compañera, colega asambleísta Dayana, al compañero Dalton. Un gusto siempre encontrarnos aquí, a usted, gracias por la invitación, y a la culta audiencia un fuerte abrazo para todo el pueblo ecuatoriano. Mire, esta ley prácticamente se está convirtiendo en una especie de papa caliente, ni bien llega y ya enseguida se han pronunciado muchos gremios. Yo antes de ayer estuve en el Oro, bueno, hoy vuelta estoy. Me tocó viajar a Quito urgente por una reunión ayer en la asamblea presencial y ahora nuevamente he regresado a mi provincia. El lunes nuevamente estoy en Quito. Bueno, para esto nos eligieron, ¿no? Hay que trabajar. En todo caso, ya desde anteayer que llegó la ley, ya me llamaron, se acercaron, me he reunido ya con los gremios, por ejemplo, del Colegio de Periodistas del Oro. Me han llamado los gremios de los medios comunitarios que también quieren que ser recibidos en la asamblea la próxima semana, y eso va a pasar la próxima semana en Quito. Hay preocupaciones de todas características. El tema de los medios comunitarios están muy preocupados. El tema de los medios, de los gremios de periodistas, como el Colegio de Periodistas del Oro, también está muy preocupados, justamente por la última parte que usted comentaba, el tema de la profesionalización, el tema de la escala salarial para los trabajadores de la comunicación. No veo por qué tener que dejarlos desamparados. Si cuidamos a los docentes, cuidamos a todos los trabajadores, ¿por qué dejar desamparados a los trabajadores de la comunicación, que son igual trabajadores que llevan el pan a su casa? Así que en ese contexto es un tema que tenemos que debatirlo. Coincido con Dalton en el tema de la Cordicom. Yo creo que en este país no es malo las instituciones que de otra manera ejerzan el control. Lo malo es la subjetividad que le hemos entregado en sus manos para que apliquen sanciones, ¿sí? Entonces yo creo que como que no estamos aprendiendo a evolucionar con el derecho. El derecho es claro, el derecho siempre ha dicho que para juzgar hay que ser objetivos. Eso nos lo enseñan desde el primer año. Pero en este país los juzgamientos siempre fueron subjetivos. Si hablas mal del gobierno de turno, pues entonces te sanciono. Si hablas bien del gobierno de turno, tienes todos los permisos y la patente de corso para hacer lo que tú quieras, incluso por algo que señalaba Dalton, ni siquiera darte el derecho a la réplica, porque estoy al lado del poder. Esas cosas son las que están mal, no las instituciones como tal, que de una u otra manera deberían cumplir un fin específico objetivamente. Ahí mis primeras apreciaciones respecto de esta ley, pero yo le quiero terminar con algo, esta primera parte, decirle que al menos desde nuestra parte, y estoy seguro que Dayana y Dalton van a coincidir con esto, en esta ley tenemos que involucrarnos todos los actores, y esta nueva Asamblea Nacional que está inaugurándose ahora, le abre las puertas a todos los actores para que sea lo más ampliamente debatida. No es que como llegó el Ejecutivo se va a aprobar, no. Vamos a debatirla, vamos a incorporar todas las opiniones de todos los sectores involucrados en el tema de comunicación. Claro que sí, ahí al plantearle a la asambleísta Dayana Pazle, asambleísta, usted decía la consulta que después se tradujo en la ley en el 2013, esa consulta decía que habrá una estructura para el control.
ciertamente cuando ya se comienza a hablar de sanciones, decimos, es un debate que nos ha costado desde el 2013, que no puede ser una ley sancionadora. Yo recuerdo unas 2 intervenciones suyas sobre la ley Mordaza que decían y cómo no puede servir para que desde la superintendencia, por ejemplo, se persiga. Pero sí, hay temas de que si hay una réplica, lo que pasa es que de todo lo que hemos visto, siempre hay alguien que quiere plantear una réplica de la opinión de alguien. Y eso no es una réplica. Entonces, esto de aclarar algunos conceptos que lo habíamos logrado superar y que, claro, como dice el asambleísta Pereira, vuelven a la discusión, pero nos plantea cosas como el Cordicom vuelva a tener una estructura, ¿no es cierto? Habría que buscarla si es que ustedes pretenden reinstalarla en el proyecto de ley, pero también nos pone un tema de tabla salarial. Y ahí estamos mezclando. Y la verdad es que la ley de libertad de expresión no puede tener todos estos, o, aclaro, salvo el mejor criterio de ustedes. ¿Qué más de lo que usted nos ha hecho notar podríamos trabajar como conceptos de libertad de expresión que no vinculen justamente a esta ley a otras cosas, asambleísta Pazle? Lo principal es eliminar todo aquello que convirtió esta ley en una ley mordaza. En eso estamos claros y que realmente garantice el libre ejercicio de la prensa y sobre todo la investigación. Algo que a mí me preocupa y que usted ha tocado en esta pregunta es justamente lo que se añadió a través de la consulta popular y que el pueblo ecuatoriano es lo que decidió. Y esta desaparición de la Cordicom, ¿por qué preocupa? Porque recordemos que es el Consejo de Regulación que además de regular la difusión de contenidos de televisión, de radio, de publicaciones, de prensa escrita, son aquellos contenidos que contienen mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios. Entonces estamos hablando aquí de una violencia sexual que se puede dar a través de la comunicación también. Todos estos mensajes discriminatorios, y esto es lo que está causando en este momento debate en la ciudadanía, y todo debate es bueno. Hay que volver a debatir para poder mantener de esta ley lo que es bueno y eliminar todo aquello que se tradujo en una ley mordaza. Entonces, la eliminación de esta Cordicom ya no establecería estos criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o de los medios emisores. Yo he trabajado en medios de comunicación durante 15 años antes de estar en la asamblea y también he sido víctima, por supuesto, de calumnias, justamente de algunos medios que no tienen este ejercicio tan responsable. Pero creo que eso se ha regulado. Estamos hablando de una autorregulación también en esta ley y tenemos que conocer cuál es el alcance. No se puede quedar en desproporción el poder, ¿verdad? Entonces, la ciudadanía no puede quedar sin defensa, pero también hay que confiar en este código de ética que tendrán los medios de comunicación y, como le digo, no dejar a la ciudadanía en indefensión. Eso es lo prioritario, es lo principal, pero sí caminar hacia una verdadera libertad de prensa para que la ciudadanía pueda estar enterada de todo lo que sucede. Recordemos que durante la década 14 anterior años. No se pudo, aunque en los últimos 4 se abrió más. Yo tenía colegas periodistas de investigación a quienes les cerraban la puerta en la cara porque estaban impedidos de acceder a información que el pueblo ecuatoriano tiene todo el derecho de conocer. En este sentido, defenderemos todo lo que vaya hacia esa libertad que beneficia al pueblo. Doctor Bacigalupo, este principio que es básico, sobre todo el de la transparencia y el acceso a la información, porque en realidad el conflicto es entre lo público y qué es lo que no quieren que se haga público. Ya la Corte mismo, la Corte Nacional intentó antes de ayer tener una resolución para tener, diríamos, un marco para prohibir el uso de determinados procesos judiciales, por ejemplo. Pero usted topaba este tema de la sanción. La réplica a veces, doctor Bacigalupo, la plantean como yo quiero estar presente en el debate y no sobre lo que se ha dicho. Y sí, entonces parecería que entonces ahí necesitamos una autoridad que pueda verificar qué es réplica y qué no.
¿Usted diría esto de mezclar otras cosas, le harán bien a la ley de libertad de expresión? Para usted es importante, por ejemplo, el tema de la calumnia, el tema está pendiente el ejecútese o el veto frente a la ley de acoso digital, en donde se recuperaron varios temas de la vieja ley de comunicación y que esperamos muchos que se la vete. ¿Cómo empatar aquello de que son redes sociales, doctor Bacigalupo, y no medios de comunicación? La gente a veces los mezcla. Las redes sociales no son medios de comunicación, son instrumentos tecnológicos que usan todos y no son los medios de comunicación. Parece que esa confusión nos lleva a buscar cómo sancionar la calumnia, incluso, doctor Bacigalupo. Bueno, usted toca un aspecto importante que nos recuerda que también debería de alguna manera especificarse en este proyecto de ley el asunto de las redes sociales, ¿no? Que no está registrado en ningún artículo de esta propuesta de ley del presidente de la República. Bien que usted trae a colación este tema, porque efectivamente los ecuatorianos estamos desprotegidos frente a lo que se enuncia a través de las redes sociales, que no constituyen de por sí medios de comunicación. Entonces, es un tema abierto para precisamente enriquecer el debate en la tramitación de esta ley, ¿no? Usted también decía algo importante, se refería a la posibilidad de que no se pueda sancionar penalmente a un medio, a un periodista, a un comunicador por acusación de calumnia. Yo creo que este es un alcance positivo de la ley y creo que viene también transmitido a través de declaraciones de libertad de prensa en el continente, porque el momento en que el poder amenaza mediante la legislación ordinaria con juicios penales a la prensa, al periodista, al que hace comunicación, lo obliga de alguna manera a hacer una especie de autocensura. Y se trata de que no existan posibilidades de que por temor el periodista, el comunicador, pueda hacer su propia autocensura, porque eso también iría en contra de un ambiente de libertad de expresión en el país. Yo creo en esa disposición de que solamente se podría perseguir a un medio de prensa, a un periodista, a un comunicador a través del orden civil y no a través del orden penal. Yo creo que ese es un avance importante de este proyecto de ley. Y repito, vamos a escuchar pues opiniones diversas, pero sí es fundamental lo que usted acabó de anotar, Francisco, de que se incorpore en esta temática, en el debate de esta ley de expresión, de libre expresión y de comunicación, lo atinente a las redes sociales, porque ahí se cometen desafueros de todo tipo, ahí sí se injuria, se calumnia, se ofende la dignidad de las personas de manera abierta y por ahora no creo que existe sanción específica sobre ello, ¿no? El mayor problema por es supuesto. el intentar regular Claro, si parten del hecho, señor asambleísta Pereira, y ya topando los dos temas esenciales que han puesto en la mesa tanto la asambleísta Pazley como el doctor Bacigalupo, el asambleísta Dalton Bacigalupo, es si este no es un tema de medios y de periodistas. La ley de libertad, la libertad de expresión, si lo consideramos tal cual que se quedó, no como un derecho público, sino un derecho consustancial, ese principio ya nos lleva a eliminar el tratamiento de otros temas. Pero sí, se regula a los que estamos registrados, a los que tenemos nombre y apellido, se regula a todo lo legal. Y lo ilegal que asoman en las redes, como dice el doctor Bacigalupo, con siglas, con seudónimos, para calumniar, para atacar, para desprestigiar, que tienen troll center para atacar la actividad pública y privada. De eso no hay, pero si ponen en la ley de libertad de expresión
un tema que ha de ser regulado incluso penalmente para algunos, y otros dicen no hay que topar las redes. Claro, no se puede mezclar. ¿Estaremos claros en el concepto de la libertad de expresión como derecho humano, señor asambleísta Pereira? Mire, si regulamos a unos, regulamos a otros. O sea, no puede ser ahora que, como usted muy bien lo dice, que los que están legalmente constituidos, los que se dan la cara, los que dicen las cosas como son, estén regulados, mientras que hay otros que se esconden tras un perfil de Facebook y dicen cualquier cosa, desinforman, porque es increíble. O sea, ahí maltratan, destrozan, destruyen a diestra y siniestra el objetivo central de la comunicación, que es lograr una información objetiva y veraz para la ciudadanía. Desinforman. Yo he visto en estos pocos días que nosotros tenemos en la Asamblea, por ejemplo, por ahí noticias de que la presidenta va a colocar en el orden del día la eliminación de los sueldos vitalicios, de que la presidenta de la Asamblea ha llegado a un acuerdo con los transportistas para no sé qué, o sea, cosas de locos, ¿no? Y ni siquiera creo que le hace tanto daño a ella, sino lo que hacen es más bien tratar de desinformar. Es decir, ahí en las redes sociales nos encontramos de todo tipo de personas y lo que usted también decía hace un momento. Hay otros que lo utilizan para insultar, para denigrar, para acabar con las personas y no le podemos pues llamar a eso comunicación. No. Entonces hay gente que quiere ocultarse, ponerse una máscara de comunicador diciendo, ve, aquí tengo una página digital en la que yo tengo una radio, tengo un medio de comunicación, pero sin embargo esa persona no cumple ningún código deontológico, no cumple ningún código de ética, creo que ni siquiera sabe que existe eso. Entonces, obviamente, yo sí creo que ese es un tema que debe regularse. No, ojo, yo creo que mucha gente cuando uno habla de regular se asusta y dice, oh, nos van a callar. No, porque todos los medios, todos en este país estamos regulados. ¿Por qué tienen que haber un sector que no esté regulado? Yo creo que todos, qué sé yo, que se identifique, que saquen un permiso de ley, como sacan todos los medios de comunicación, que saquen un RUC dedicados a la comunicación. Es decir, que hay una forma de controlarlos para que mañana o pasado respondan a sí mismos, como decía hace un momento Dalton, si es que en un momento cometen un desatino. Yo repito, aquí no puede ser lo más ancho para unos y lo más delgado para otros en ningún lado, en ninguna parte de este país. Así que en ese aspecto yo sí coincido con Dalton, hay que entrar a un tema ahí también regulatorio y habrá que ir un poco dándole forma a la ley conforme avanza el debate para poder sacar adelante este tema. Claro, y ahí voy con la experiencia de Dayana. Dayana, usted que está en la legislatura, que estuvo en el debate de la reforma, pero además que nos acaba de decir, yo he sido ofendida, yo he sido maltratada. ¿En algún medio específico o se refería a las redes sociales? Francisco, sí he sido víctima en algún momento de calumnias, de injurias por medios de comunicación, no en prensa escrita hace muchos años, incluso yo he solicitado derecho a la réplica. Esto pues no se repitió una vez que hubo una ley de comunicación, por eso le decía que precisamente estas relaciones de poder sí necesitan un tipo de regulación para que el poder de los medios no esté realmente por encima de los ciudadanos y que a ellos se les garantice el derecho precisamente pues de no ser calumniados. Pero como le decía, aquí lo que se elimina es precisamente esta pena, valga la redundancia, de carácter penal, pero se mantiene la acción civil. Exacto, la prisión, que sabemos que sucedieron tantos abusos en el pasado. Con respecto a lo que están conversando los compañeros, es importante aclarar que las redes sociales no están considerados precisamente de este proyecto de ley como medios públicos. La clave aquí de este proyecto es que, digamos, establece justamente o regula los medios públicos, porque el derecho público no puede regular plataformas que son privadas. ¿No? Estamos hablando aquí de la libertad de expresión como un derecho humano. Entonces, no se puede coartar la libertad de expresión, en eso estamos claros y eso es lo que siempre hemos defendido, pero sí reconocer la persecución que hubo por parte de algunos gobiernos de turno, ¿no? Que no solo se lo hicieron a los periodistas, sino también a la sociedad civil.
Eso es lo que precisamente se pretende eliminar. Entonces, es a través de los medios públicos, esto no debe repetirse jamás. Recordemos también que hace pocas semanas antes de esta transición se aprobó la ley de violencia digital. Y esto también es importante porque impide que haya estos abusos de ciertas personas. Ustedes saben que las más afectadas somos las mujeres muchas veces, que tratan de denigrarnos o de afectar a nuestra honra. Muchas veces los niños, niñas, adolescentes también se ven vulnerables ante estas plataformas digitales. Cuando circulan todos estos videos, sí, con acoso, también de contenido sexual, sin, por supuesto, el consentimiento de las personas que participan, eso ya está penado por ley. En este sentido se ha podido regular, pero es muy difícil llegar a una regulación justamente de plataformas digitales que son privadas. En este sentido tenemos que enfocarnos en estos medios que son masivos, que son públicos y que esperamos que con esta ley realmente se garantice el derecho pleno de la libertad de expresión y también el derecho ciudadano a pedir una réplica, que como usted dice, tiene que ser una réplica dentro de los parámetros que se entienden, no de opiniones de terceros o de cuartas personas, y creemos que esto sí se recoge en la ley. También a mí me gustaría conocer qué es lo que opina el gremio, justamente, dice el compañero Darwin que la próxima semana va a haber algunas comparecencias en la Asamblea. Sería bueno saber qué es lo que piensa la prensa. ¿Han participado de la construcción de este proyecto de ley? ¿Cuál es su postura frente a los distintos artículos, que son pocos, pero que pueden fortalecer esta ley y llegar a un producto con el que pues todos estemos de acuerdo y en consenso? Y claro, ahí Dalton, nosotros también hemos sostenido que en temas de libertad de expresión no hay mejor ley que la que no existe, ¿no es cierto? Como usted nos recordaba lo dicho por el expresidente de Uruguay, el dirigente José Mujica. Bueno, aquí entonces las bases, los principios básicos que hemos de defender, como nos ha recordado Dayana, es la libertad de expresión como un derecho humano, que la regulación sobre lo público, no sobre lo privado. Después, un tema que no se topa, pero que está ahí, pero que es el tema de la transparencia y el acceso a esa información, porque no hay peor forma de la que no nos permitan acceder a la información, una peor forma de ocultarle y de dañar este ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, los medios hemos sufrido no solo por pandemia, sino por otras circunstancias económicas, se han tenido que reducir. La prensa escrita tiene dificultades, hemos tenido que reducirla. Muchas radios, a propósito de esta ley, no podían pagar lo que ya está, no podían pagar y han tenido que cerrar, y ha habido una relación de alquilar el espacio que es mucho más perniciosa. Entonces sí, es un mundo que, como les decía, la parte donde está jurídicamente existente tiene más dificultades y no se regula cómo promover. Por ejemplo, se topa el tema de la publicidad y se limita qué ha de tener qué se puede o no se puede publicar en un medio. ¿Cómo ven esa parte de la publicidad y la relación con los medios, siendo que esta es la que nutre económicamente, Dalton? Francisco, usted toca 4 temas de una vez. Sí. Y bueno, yo voy a coger solamente una parte de esa temática. Yo le lancé así porque profesor de Derecho Constitucional tiene que, como se dice. Bueno, yo voy a centrar su cuestionario, lo voy a centrar en algún aspecto nada más. Usted toca un tema fundamental de la realidad, no del deseo, de la realidad. Hay medios y medios. Hay medios que pueden cumplir efectivamente con todas las especificaciones en cuanto al ejercicio profesional de los periodistas, etcétera, las escalas salariales que la ley impone. Pero hay otros medios de provincia, llamemos así, medios pequeños, que no tienen realmente un soporte publicitario por la misma realidad
de las circunscripciones en que viven y que con el afán de comunicar, con el afán de realizar la vocación del empresario mediático y el estímulo, llamemos, de periodistas que también de pronto trabajan más de corazón que por ingresos económicos, subsisten, pero la realidad es que no es lo mismo medios consolidados en las grandes ciudades que pueden vivir de su publicidad, sea estatal o privada, que medios, repito, en provincias, cantones pequeñísimos, que no tienen un soporte publicitario que les permita subsistir y que de pronto incumplen con parámetros como del pago a sus servidores, etcétera. Son realidades que yo creo que también hay que atender en la normativa legal. Pero el aspecto fundamental al que quería yo hacer relación es a la publicidad estatal, de la que viven de alguna manera gran parte de los medios de comunicación en el país. Cuando sobraba dinero en la época del Correato, todos los medios subsistían, porque aunque no tenían publicidad comercial de los sectores privados, recibían, ¿qué le digo? Pues regularmente y puntualmente, doctor Bacigalupo, perdóneme, hay una interrupción. El financiamiento del Estado en materia publicitaria. Pero ahí perdóneme una apreciación. Los grandes medios a los que intentó someter, los medianos a los que intentó someter Correa con la ley Mordaza, no recibían. Y la verdad es que a muchos medios y a esos pequeños en provincias y a algunos medianos, los callaban con la publicidad. La equidad en la publicidad es la que hay que ver desde el sector público. Porque si bien su apreciación es que si han recibido, yo le puedo decir así con claridad, que en los 10 años del gobierno de Rafael Correa, muchos estuvieron sobreviviendo con lo poco de la actividad privada porque nos negaban la publicidad pública, doctor Bacigalupo. A eso iba Francisco. O sea, usted me aclara que hubo medios perseguidos precisamente porque no tenían la publicidad estatal y esta era una forma de presionar la línea editorial del medio. Pero yo sí le digo, medios, por ejemplo, en provincias como Cotopaxi, donde yo vivo, ¿no? Subsistían, le digo, en gran medida por la publicidad estatal. Así es. Entonces, el tema central es que sí se recoge, afortunadamente, en la actual Ley de Libre Expresión y Comunicación, el hecho que desde el Estado no se puede mediatizar a los medios de comunicación por la circunstancia de que le den o le quiten publicidad estatal, porque efectivamente le digo, la publicidad estatal es la que permite la subsistencia de muchos medios en el país. Y lógicamente, si hay un gobierno arbitrario que administra los rubros de la publicidad estatal en función de los intereses del gobierno, muchos medios van a ser afectados y, por supuesto, se afecta también la libertad de expresión. O sea, en este sentido, yo iba a recalcar que es bueno que esté en este proyecto de ley de libre expresión y comunicación esto que está aquí, porque no puede ser política de un gobierno el mediatizar la comunicación o la libre expresión a través del chantaje publicitario que genera el aparato estatal. Y sí, y ahí viene también el que podamos servir a la ciudadanía con oportunidad, con transparencia, contextualizando, si es que podemos financiar la actividad. El mayor problema es ahora cómo financiar la actividad. Entonces, señora asambleísta Pereira, ahí tienen ustedes un tema que la asamblea anterior lo trató, lo eliminó, pero que en el veto el señor presidente Moreno, el expresidente, lo volvió a poner, que era la eliminación, lo pusieron, eliminar la publicidad, entre comillas, de bebidas alcohólicas. Y decíamos, oigan, ¿por qué la cerveza busquemos un nivel de grado alcohólico para que sirva publicidad? Ahora está prohibido hacerla. Y decimos, ¿por qué nos prohíben a los medios una publicidad de esas? Y en las camisetas de los equipos de fútbol
En las vallas publicitarias de todas las ciudades están el vino, la cerveza, las gaseosas que tienen otra cantidad de dificultades que pueden causar. Entonces, nos han ido limitando, y lo que le decía al doctor Bacigalupo, el manejo grotesco de la publicidad estatal dirigida a controlar los medios es la práctica que hizo el expresidente Correa. Hemos sobrevivido y hemos dado muestras a la ciudadanía, señora asambleísta Pereira y asambleístas, de estar al servicio no callando absolutamente nada. Entonces nos preocupa que a veces una ley que podría servirnos quiera ser utilizada para poner una gran cantidad de cosas y que al final no sirva. ¿Cuál es apreciación sobre la publicidad, asambleísta Pereira? El micrófono para... Ahí sí. Creo que ahí. Perdón, pensé que entendían lenguaje de señas. Pero bueno. Sí, pero lo que pasa es que la audiencia Disculpe. no. Disculpe. A ver, como usted se puede dar cuenta, el debate es bastante amplio en el tema comunicación. Yo por eso puedo augurar de que esta no va a ser una ley que va a salir inmediatamente. Yo sí creo que vamos a tener que tomarnos todo el tiempo que sea necesario para sacar una ley que esté a la altura de lo que el país necesita y que los tiempos modernos necesitan. En ese contexto, en el tema de la publicidad, ahí hay temas que también hay que hilar fino, ¿no? A mí me preocupan muchas cosas porque en las provincias, los que somos de provincias, conocemos algunas realidades que sí nos preocupan. Los gobiernos autónomos centralizados, que es un tema que a lo mejor no se ha puesto todo el debate y hay que ponerlo, generalmente pautan en medios que les digan que ellos son lo más bello, hermoso y lindo del mundo y que no los critiquen y que prácticamente la pauta va con esa condición. Y usted va a tener en esos medios que la ciudadanía va a quejarse porque el municipio no le hace una obra, porque la prefectura no le hace la obra, y en esos medios generalmente o les dan 1 minuto, les dan 2 minutos, o le coartan. ¿Por qué? Porque están siendo financiados de una u otra manera por gobiernos autónomos centralizados, que está malentendido de que porque pauta el gobierno, porque pauta el municipio, porque pauta la prefectura, tienen que callar los abusos de autoridad o lo que está pasando, o simplemente no pasar esos temas. Entonces ahí también hay que hilar fino un poco, poniendo un poco de regulación. Yo sí creo que la equidad de la publicidad con todos los medios. No, yo gran sí creo, parte. En ese aspecto, claro, yo sí creo que debe haber con todos los medios, porque definitivamente los medios viven de la publicidad y el Estado tiene que publicitar. El Estado gasta ingentes cantidades de dinero en estos temas y obviamente tiene que anunciar lo que está haciendo para que la ciudadanía lo sepa. Y para eso están los medios de comunicación, para que comuniquen justamente este tema. Yo al menos ahí no veo que deba ser un problema eso. Lo único que sí digo es que debe quedar totalmente claro de que eso tampoco significa una mordaza para que no hables en contra mío. Yo creo que hay que mantener un nivel de ética y de objetividad a pesar de tener esa pauta publicitaria. Sí, yo quisiera pasarle el tema también a Dayana por acompañarnos, muchas gracias. Sabemos que tiene otro compromiso también, pero en esta parte, entonces, Dayana, de la publicidad, y yo les ponía el tema de la cerveza, del vino, de algunas bebidas alcohólicas que son menores a 10 grados, a 15 grados decían otros, así pasó ya, lamentablemente lo volvieron a vetar. Pero ¿cómo? Y ahí viene esta parte también, que sí, ¿cómo ayudamos a financiar para que no tengamos estas dependencias de pauta o para que hayan gobiernos seccionales que digan no le vamos a dar pauta por lo que dice el asambleísta Pereira, pero que entonces se equilibre y financie de alguna manera también este derecho de libertad de expresión y de conocimiento, Dayana? Sin duda hubo exageraciones justamente en la implementación de esta ley, porque, bueno, así como usted dice, una cerveza a veces puede ser un refresco en una mañana de mucho calor, y hay esta incongruencia entre que no se puede publicitar este tipo de bebida de bajo grado alcohólico en televisión, sin embargo sí lo vemos en otros espacios también que son
públicos y que son de concurrencia familiar, como partidos de fútbol, como conciertos precisamente. Entonces aquí hubo exageraciones. Sin embargo, también sabemos que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y que específicamente algo que sí se eliminó es esa forma en la que tal vez llegaban algunos programas de televisión a burlarse de las minorías o a burlarse de la condición de pobreza de algunas personas, de los débiles, de las mujeres, de los afroecuatorianos. Y eso es lo que sí debe regularse, porque los contenidos de televisión deben contener valores, ¿no? Sin irnos a los extremos, por supuesto, de prohibir todo, pero sí debe confiarse también en esta autorregulación que puedan hacer los medios. Sabemos que la ley actuaba como un vampiro que succionaba la liquidez de los medios. Hubo medios que fueron perseguidos, medios que fueron quebrados también, que como dicen los compañeros, tampoco se debía imponer pues toda esta publicidad estatal que estaba concentrada y que nos convertía en un estado de propaganda, manipulando la mente de los ciudadanos. Eso no es libertad de expresión. De esa manera nos secuestran y manipulan nuestro pensamiento. Pero Dayana, perdóneme, ahí hay una cosa. Mientras se prohibía que se tenga programas en donde podía, como se dice, ofenderse a una minoría, el día sábado nos chantaban la babosada de la semana, nos chantaban cualquier cosa y tenían un grupo de burla permanente y eso no estaba. Es verdad. Correcto. Y Francisco, exacto, y eso es importante porque teníamos todos los sábados este estado de propaganda que precisamente se encargaba de humillar muchas veces. Recordemos cuántos adjetivos calificativos nos ponían a las mujeres, ¿no? Y cómo salía desde ahí un comportamiento misógino que llegaba a replicarse incluso en las comunidades, porque usted sabe que como es arriba es abajo. Si nuestro mandatario, nuestro gobernante se comportaba de esa manera, es lo que muchas personas replicaban en sus hogares porque se supone que es un modelo, un ejemplo a seguir. Entonces, aquí había esta incoherencia. Sin embargo, la responsabilidad en la comunicación, no todo se puede legislar. También debemos depender del correcto ejercicio de emisión y de recepción de información, no solamente como medios, sino también como ciudadanos. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de las redes sociales, que son espacios en los que cualquier persona puede inscribirse. Existe una maquinaria de troll centers dedicadas, que tienen seudónimos, dedicadas para desinformar y muchas veces para ofender. Entonces, lo más importante aquí, además de regular, en cierta medida, por supuesto, es incentivar a la población a contrastar, a verificar la fuente por la que se informa, a no consumir basura, en realidad, a no consumir o replicar noticias falsas, a tener correcto discernimiento y no caer en trampas que puedan causar conmoción social o manipular, como les decía, nuestro pensamiento. Ser más responsables desde el individualismo, con la honra de las personas, que por más leyes que existan, siempre va a depender de los valores y de que cada día seamos una mejor sociedad. Depende de cada uno también saber qué consumimos y de qué manera tratamos a los demás. Y las leyes están ahí, sí, para regular, pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, desde nuestros hogares, con nuestros hijos, para cada día ser una mejor sociedad. Creo que hacia allá es el objetivo que debemos ir todos con cada ley que se expide. Sí, doctor Bacigalupo, entonces este principio que coincide, ¿no?, de base con el derecho humano de la libertad de expresión y comunicación, entonces deberá ser tratado de base este principio, teniendo en cuenta, pero lo que sí les pido, y ojalá esto sea en el debate, es diferenciar entre medios de comunicación y redes sociales, porque a veces la gente dice, son los medios de comunicación. Y claro, a nosotros nos toca, y eso nos tocó pasar en abril, en el 2019, en octubre del 19, que la gente comenzó a tener tal cantidad de información en las redes que decían esto es falso, no, esto sí es verdad porque ya publicó El Universo, ya dijo Ecoavisa y ya se trató en Democracia, vale la publicidad, ¿no es cierto? Entonces la marca nos ayuda
nos ayuda a consolidar, porque hacemos esto con nuestra autorregulación, con un código ontológico, doctor Bacigalupo, que el ejercicio de la ciudadanía también tiene que ver con eso. Yo creo que Daliana hizo una gran exposición en el antecedente de mi intervención. No es solo desde la ciudadanía el saber qué consume como información, la responsabilidad, en el caso pues de la familia, de los padres frente a los hijos, para de alguna manera pues seleccionar el consumo, llamemos, de la información. El otro hecho es el que inevitablemente pues al no poderse, como bien lo dijo Daliana, regular todos los aspectos en esta materia, porque sería un imposible, sí ratificar y recalcar que la autorregulación ética, los principios éticos de los periodistas, de los empresarios de la comunicación, tienen que prevalecer y tienen que ser exigidos por la sociedad civil. O sea, ahí hay un soporte importante para que ciertos aspectos que no se pueden regular a través de las leyes puedan ser tratados desde la ética de quienes están en el ejercicio de los medios de comunicación y los periodistas como tal. En esa combinación de ética desde los medios y los periodistas y ética para la selección del consumo de información por parte de la sociedad civil, está en gran parte la salida para afrontar estas temáticas que cada día se vuelven más complejas, mi estimado Francisco. Entonces, señor asambleísta Pereira, volver a tratar el tema, yo diría, con esta base de principios, pero a veces decimos, en esta ley pongamos todo, y he escuchado a algunos legisladores, por ejemplo, usted mismo decir, la tabla salarial debería estar en esa. Y ahí entra una discusión, unos dicen que el salario mínimo deberá ser por lo menos unos 5,000 y después dicen, oigan, ¿cómo vamos a pagar? Ayúdennos a financiar. Y entonces mezclar esta que debe ser una de principios de regulación, que debe ser la parte que nos ayude a ejercer esta libertad de expresión que es consustancial a la democracia, no mezclarla. ¿Usted cree que hay esa posibilidad o hay sectores que dicen vamos a usar esto como una mochila de viaje, señor asambleísta Pereira? Creo que ahora sí. Ahora sí. Sí. Yo creo que esta es una ley que va a tener que ser enriquecida por todos los actores. Habrán cosas que tendrán que estar y habrán cosas que no necesariamente no tendrán que estar. Pero yo sí creo que deben involucrarse todos los actores, incluso no solamente los comunicadores, sino también los sectores ciudadanos, los que van a consumir la información que va a provenir de los medios. Y por eso hemos dicho que más allá de lo que nosotros podamos opinar, también está lo que la ciudadanía, lo que los actores justamente van a opinar, y esa es la idea de poder abrir las puertas de la Asamblea Nacional para que todos los actores vengan, opinen, nos den sus criterios, sus sustentos, sus argumentos. Habrán argumentos de un lado, de otro lado, y eso va a ser importante para enriquecer esta ley. La idea, al menos, la predisposición de parte de Pachacuti y de parte, estoy seguro, de los asambleístas que hemos estado el día de hoy aquí, es que esta ley salga enriquecida, no necesariamente por lo que nosotros creamos, porque podríamos tener de repente una carga respecto de lo que nos pasó, porque yo al menos vengo de un movimiento en el que recuerdo que señalaba hace un momento Dayana que los sábados nos daban nos cargaban un tema de una golpiza comunicacional terrible. Nosotros sufrimos la tibanada de la semana, por ejemplo, no sé si usted lo recuerda. Sí, sí. Se vejaba a nuestros compañeros líderes, a nuestros compañeros dirigentes, entonces contradiciendo todo lo que supuestamente la ley decía que no se debía hacer. Entonces, mire, yo pienso que ahí vamos a recibir muchos aportes de la ciudadanía, y estoy seguro que con esos aportes vamos a construir una ley acorde a lo que la ciudadanía en este momento necesita, que no sea mordaza, que no sea una ley de medios, sino que sea una ley verdaderamente de comunicación y que privilegie la libertad de expresión. Y ahí está entonces la primera prueba de las libertades, ¿no? De poder opinar, de construir una ley. Yo quiero agradecer a la señora asambleísta
Diana Pazley, al señor asambleísta Dalton Bacigalupo y al señor asambleísta Darwin Pereira por acercarnos a lo que puede ser el debate de esta ley, que cumpliendo con la primera declaración sobre libertad de expresión hecha por el presidente Guillermo Lasso, tiene estas otras aristas que ya ustedes que han trabajado, que han vivido, que en la vida política han sentido lo que puede pasar, nos ayuden a construir algo que promueva y no que regule y sanciona la comunicación. Gracias, Diana, gracias, Dalton, y gracias, Darwin. Un gusto saludarles. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco, y sobre todo a los ecuatorianos que están vigilantes de estas nuevas prioridades que tenemos en la Asamblea Nacional. Un abrazo fraterno, lindo día. Gracias, Dalton. Saludos, Francisco. Saludos a Darwin. Saludos a Diana, que está pues radiante de belleza. Y además dispuesta a la pelea. Va a decir Diana, eso es lo que queremos regular. Y decimos, basta con verla entonces, Dalton. Un gusto saludarles. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo de